Reciban un saludo cordial, mis estimados estudiantes. Para la fecha tenemos preparado el teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí nos referimos con el teorema de Pitágoras. Definimos de la siguiente manera. En un triángulo rectángulo se llama hipotenusa, el lado más grande del triángulo en el que vamos a ver, ¿no? Al lado opuesto, al ángulo recto, los otros lados se llaman catetos, ¿ya? Los otros lados del triángulo se llaman catetos. Mejor veamos con el ejemplo, ¿no? Dice, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Vamos a ver, vamos a formar nuestro triángulo, ya en sí, de esta manera. Tenemos el lado AC, ¿no? AC. El teorema de Pitágoras es para un triángulo que tenga un ángulo recto. Para ello, ¿cómo formamos nosotros el ángulo recto? Tenemos que hacer de la siguiente manera, midiendo que el triángulo tenga 90 grados. Va de la siguiente manera, hacemos centro en C de la línea recta, ¿no? Centro en C o del segmento AC o CA, como quieran ustedes. Vean ustedes, tengo que tener 90 grados, ¿no? Para que sea un ángulo recto. Acá está el centro. Medimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 y marcamos ese lugarcito. Marcamos con un punto, ¿no? Y trazamos el otro lado. Entonces va a ser de esta manera, ¿no? Trazamos de esta manera. Y tenemos otro lado, no está trazado bien. Entonces, bien, de esa manera. Tenemos un lado. La distancia de ese lado puede ser cualquier medida. Y luego vamos a tener que unir ese lado con el otro lado, ¿ya? Entonces unimos de esta manera. Listo. Y tenemos construido nuestro triángulo rectángulo en el que vamos a estudiarlo, el teorema de Pitágoras. Vamos por partes. El lado AB es el lado más grande. A esa parte lo llamamos hipotenusa, ¿ya? Y los lados del triángulo se llaman catetos. Ya no vamos a decir que son los lados. Claro, se conoce como lados en un triángulo, ¿cierto? Ese triángulo tiene que tener un ángulo recto. Entonces, ahí hablamos el teorema de Pitágoras. Le aplicamos ahí. Entonces, ese triángulo tiene que ser primero triángulo rectángulo. Es decir, tiene que medir uno de sus ángulos 90 grados. Ahí, al tener 90 grados, construimos su lado grande, ¿no? Es decir, el lado más grande y opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. A sus lados se llama cateto. Entonces, de esa manera puse, ¿no? El nombre de hipotenusa y catetos. Bien, en un triángulo grande, les dije entonces, se llama hipotenusa, ¿ya? Y a los lados se llama cateto, es lo que decíamos en la primera parte. Y en un triángulo rectángulo, decimos, ¿no? Ahora en el triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual. En este caso va a ser al cuadrado la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Es lo que estoy haciendo. Bien, antes de emplear eso, designamos los ángulos con letras mayúsculas. A, B y C, mayúsculas. De ahí, es decir, en este caso son vértices.
De ahí sacamos los ángulos, ¿no? En la parte interior se llama ángulo, la parte interior de B se llama ángulo y de C también se llama ángulo. Y saben de que la sumatoria de los ángulos interiores tiene que sumar 180 grados. ¿Ya? Sigo repitiendo esa parte. Bien, entonces, los lados que se oponen a los ángulos designamos con letra minúscula. ¿Ya? De C mayúscula, C va a ser minúscula. ¿Ya? Minúscula. En este caso, el lado opuesto con letra minúscula. Del ángulo B, el lado que se opone es al frente, el opuesto. A esa parte lo voy a... es B mayúscula, ¿no? Ahora se ha de llamar B minúscula. ¿Ya? B minúscula. Y el lado que se opone al ángulo A, es decir, al frente, ¿no? Sería con... esta parte sería el lado, ¿no? Entonces, si es A mayúscula, va a ir con A minúscula. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo sacamos la regla? La regla dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. La hipotenusa tiene que ser al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado y el otro cateto también debe estar elevado al cuadrado. Por eso digo, la hipotenusa, en este caso C al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus lados. Eso es lo que decimos, ¿no? Entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado. La hipotenusa entonces tiene que ser igual a la sumatoria de un cateto más el otro cateto, pero ambos tienen que estar elevados al cuadrado. Eso es lo que hice acá, ¿no? C, la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria del primer lado elevado al cuadrado más el segundo lado elevado al cuadrado, que es B. A y B. Bien, ya sabemos que es catetos, ¿no? Bien, la otra manera es de que despejando la hipotenusa, porque debería ser al cuadrado, entonces la hipotenusa al cuadrado es igual, decimos, ¿no? El exponente 2, en esta parte, el exponente 2, que sería C, C sería la hipotenusa al cuadrado, pero acá yo lo hice solamente con letras ya, ¿no? Esta parte del exponente tiene que irse como raíz en el segundo miembro. Entonces se ha de quedar simplemente C minúscula, ¿no? En palabras es hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto, del primer cateto o cateto mayor, como quieran ustedes, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿ya? Si quiero despejar, por decir, sacar el resultado de un cateto, ya esa parte va a ser al revés, ¿no? Entonces vamos a sacar el cateto al cuadrado, despejando sería simplemente cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada. De la hipotenusa tenemos que restarle el otro cateto, ¿ya? De la hipotenusa le restamos otro cateto para el cálculo de cualquiera de los catetos. Dicho de otra manera, hice esta representación. La hipotenusa es C, ¿no? Es C. A es en uno de los catetos, más el otro cateto. Todos están elevados al cuadrado. Ya en el despeje, ¿cómo va a ser entonces? En la hipotenusa va a ser C. El exponente 2 se convierte en radical y está la sumatoria de los dos catetos. ¿Ya? Bien, ahora para encontrar el cateto A, por decir, queremos encontrar, entonces tenemos que despejar esta parte. Tenemos que llevar al primer miembro o lo dejamos en el segundo y llevamos B al primero y ya estaría despejado uno de los catetos. Ya estaría despejado uno de los catetos. Entonces sería de esta manera. A, el exponente se convierte en radical. De la hipotenusa le restamos el otro cateto. Si quiero encontrar el valor del otro cateto, va a ser entonces despejar el otro cateto, va a ser igual. De la hipotenusa le resto también el otro cateto. Esa sería la manera de despejar, ¿no?
Entonces, para despejar un cateto va a ser, esta es la fórmula. O para despejar el otro cateto va a ser, esta es la fórmula. Y la hipotenusa ya estaría despejado de esta manera, ¿no? Es decir, para encontrar A, acá está la fórmula. Para encontrar el otro cateto B, ya está la fórmula. Para encontrar el valor de la hipotenusa, también ya está hecho la fórmula. Ustedes tienen que familiarizarse simplemente con las fórmulas ya despejadas, ¿no? En un curso superior, ya en tercero, ya lo van a saber el despeje, manejo de las ecuaciones, todo eso, ¿no? Pero acá necesariamente le aplicamos la fórmula simplemente, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, en un triángulo rectángulo sacamos esas fórmulas. Ahora vamos a la parte de los ejercicios, cómo los aplicamos, ¿ya? Entonces, repito nuevamente. En un triángulo rectángulo, los ángulos van a ser designados con letra mayúscula. A, B y C. Los lados que se oponen a los ángulos, es decir, en este caso, este lado se opone al ángulo A. Entonces le bautizo con letra minúscula A, ¿sí? Si fuera el ángulo B, el lado opuesto es este lado, ¿no? A ese cateto le bautizo con letra B minúscula, porque se está oponiendo al ángulo B mayúscula, ¿no? Y el siguiente, el lado más grande se está oponiendo al ángulo C. Entonces, a ello le doy la letra C minúscula. Si ustedes designan con otras letras, va a ser de la misma manera. Si por decir, sea el lado P, P de papá o de P de pato, ¿ya? Entonces, mayúscula debería ser, ¿no? P. Y el lado opuesto va a ser con P minúscula, ¿ya? Si fuera Q en vez de C, entonces mayúscula tendría que ser el ángulo y el lado que se opone sería con letra minúscula, ¿ya? De esa manera entonces designamos. ¿De acuerdo? Bien, espero de que se haya comprendido. Bien, ahora veremos algunos ejemplos numéricos. Dice hallar el valor de X en los siguientes triángulos. ¿Ya? En los siguientes triángulos. Bien, tenemos los siguientes ejercicios. Ya tengo 3 ejemplos para resolver. Bien, dice hallar el valor de X en los siguientes triángulos. Tengo un triángulo rectángulo. Rectángulo porque tiene 90 grados. Esa parte de la simbología de un cuadradito con un puntito quiere decir que es un ángulo recto. Entonces trazamos un triángulo rectángulo y a los ángulos los voy a bautizar con letra mayúscula. Acá tengo el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. De esa manera habíamos bautizado en el ejemplo anterior también. Bien, entonces dice de que tenemos que encontrar el valor de X. Vean ustedes, X es para mí la hipotenusa, ¿no? Al bautizar los ángulos con letra mayúscula, designo, ¿no? El lado que se opone al ángulo A va a ser A minúscula, ¿sí? De B, el lado que se opone es B minúscula. Y de C, el lado opuesto va a ser C minúscula. Bien. Ahora, en nuestro triángulo están representados por valores, ¿no? Lo que tengo que encontrar es la hipotenusa en este caso, ¿no? X, el valor de X. Tengo que encontrar el valor de la hipotenusa. Luego, como datos me da un cateto opuesto al ángulo A. Tengo otro cateto como dato, ¿no? Entonces, conozco 2 catetos. Ahora tengo que encontrar el valor de la hipotenusa. ¿Qué fórmula tendría que utilizar, ¿no? Para encontrar X. Acá me da una referencia de C. Entonces, si voy, acá tengo, ¿no? La hipotenusa. Tengo que encontrar hipotenusa, por eso C. Entonces, voy a anotar de esta manera. La hipotenusa es C igual a la raíz cuadrada
de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es raíz, ¿no? Ahora reemplazamos los valores. La hipotenusa vale X. Eso dice, ¿no? Hipotenusa está representada por X. Y eso tengo que encontrar. Es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. Es decir, tengo A que vale 3, pero dice al cuadrado. Entonces anotaremos como 3 al cuadrado. Más B. ¿Cuánto vale B? Va a ser el otro cateto. B vale 4. Entonces anotamos como 4, pero al cuadrado. Eso dice, ¿no? Entonces cerramos nuestro radical. Bien, seguimos. X vale, entonces, igual a la raíz cuadrada. Seguimos desarrollando. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Más 4 por 4 es 16. Bien. La sumatoria. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 16 serían 25. 16 más 9 es 25. Cerramos. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Bien, hemos encontrado el valor de X. Entonces la hipotenusa para mí vale 5, ¿no? El valor había sido 5. De esa manera entonces encontramos los valores en los triángulos rectángulos de acuerdo al teorema de Pitágoras. ¿Ya? Vamos a ver un segundo ejemplo, a ver de qué manera realizamos. Ahí lo dejo. Bien, tengo el triángulo rectángulo. No solamente es la posición esa del triángulo rectángulo, puede tener cualquier posición, pero tiene que tener un ángulo de 90 grados. Y lo que sabemos, y lo que tenemos que saber más bien es qué lado se opone a qué ángulo, ¿no? Bien, designamos entonces, supóngase de que ya he trazado con transportador, todo eso, el triángulo. Entonces digo, ¿no? En este caso, el ángulo recto. Tengo un ángulo A, tengo un ángulo B, tengo un ángulo C, con letras mayúsculas, ¿no? Ahora, con letras minúsculas voy a designar los lados que se oponen a los ángulos. A ver, al ángulo A, el lado opuesto es este, ¿no? Y eso se llama cateto, uno de los catetos. Por el tamaño del lado podemos llamar cateto menor, ¿ya? Al ángulo B, el lado que se opone es este otro lado. Y lo voy a designar con letra minúscula. Si era B, va a ser con letra B minúscula. El ángulo C, que es el ángulo recto, mayúscula, ¿no? C. El lado que se opone es la hipotenusa, es decir, el lado más grande. Es decir, la hipotenusa siempre va a ser el opuesto al ángulo recto. ¿Ya? El opuesto al ángulo recto. Esa parte se llama hipotenusa. Y lo bautizo con C minúscula. Bien, y me dan los datos, ¿no? Ahora tengo que encontrar el valor de X. Ahí me da, en el triángulo ya me da el dato. Tengo que encontrar un cateto. Luego me da el valor de otro cateto y de la hipotenusa. Y ahora entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar para encontrar X? En este caso, B. Entonces me traslado a mi formulario, digo, no es este cateto, sino el otro cateto, ¿no? Cateto B. Entonces voy a utilizar esta fórmula directamente. En este caso, X sería, ¿no? Entonces digo, el cateto que tengo que encontrar es de B. Va a ser igual a la raíz cuadrada de, en este caso la hipotenusa es C al cuadrado menos A al cuadrado. Y cerramos el radical. Entonces, conocido la hipotenusa, conocido uno de los catetos, tengo que encontrar otro cateto, ¿no?
En este caso, el cateto B. Bien. Si tengo de esa manera, por eso bautizamos siempre con letra minúscula, cosa de que nos demos cuenta qué es lo que debo encontrar y qué fórmula debo aplicar también, ¿no? Bien, si somos un poquito más prácticos, entonces de memoria practicamos de esta manera, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, es decir, A y B al cuadrado. Y ahí podemos despejarlo directamente, ¿no? Con la práctica, eso ya ustedes lo van a ver. Bien, entonces B, dice, ¿no? B para mí vale X. Entonces igual a la raíz cuadrada. C al cuadrado. C es la hipotenusa, ¿no? Va a ser raíz cuadrada de 29, tal como está anotado, ¿no? Pero dice que es al cuadrado, entonces al cuadrado. Listo. Menos viene, ¿no? A. Veremos A. A vale 2. Anoto por su valor 2, pero dice que es al cuadrado, entonces al cuadrado. Y cerramos el radical. ¿Ya? Bien. Ahora hacemos operaciones de donde X va a ser igual a la raíz cuadrada. Acá, jóvenes, tengo un radical, ¿no? Un radical que está elevado al cuadrado. Puedo simplificar el exponente 2 con el signo radical. Y solamente me queda 29. 29. Menos 2 por 2 sería 4. Bien, tengo ese radical. Tenemos que realizar esa operación dentro del radical. X es igual a la raíz cuadrada de 29 le resto 4. Otra vez es 25, ¿no? Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. Eso nos indica el índice del radical, ¿no? Que debemos multiplicar la raíz 2 veces por sí mismo. Por tanto, X vale 5. Bien, hemos encontrado en el primer ejercicio el valor de X. X era la hipotenusa en este caso. Ahora X se ha convertido en uno de los catetos, la incógnita, ¿no? Entonces X vale 5. Uno de los catetos vale 5, más claro, ¿no? Bien. Ahora viene aplicaciones, ¿no? Aplicación, ejercicios ya aplicados. Calcular la altura del árbol quebrado por el viento. Ustedes saben de que el árbol crece en forma vertical, ¿cierto? Hacia arriba. Viene el viento y me lo ha quebrado mi árbol, ¿no? ¿Y qué forma? Tenemos que dar la forma de que es un triángulo. A ver, hagamos de la siguiente manera. Ustedes disculparán, lo voy a tapar todo, ¿no? Esta parte sería la altura, ¿no? La altura tiene que ser un ángulo recto. Pueden también trazarlo con la escuadra, un ángulo recto, porque la escuadra tiene un ángulo recto. Entonces voy a trasladar hasta ahí y voy a marcar de esta manera, ¿no? Entonces voy a trazar uno de los catetos. Sí, estoy dándole la forma al árbol quebrado, la forma de un triángulo rectángulo. Bien, como se ha quebrado, la punta de la copa del árbol sería no chocado, sino coincide con la tierra. Entonces ahí voy a trazar el lado más grande sería entonces en este caso la hipotenusa. Y la tierra sería de esta manera. El suelo, ¿no? Listo. Ya le he dado la forma de un triángulo, ¿no? De un triángulo. Ahora, si bautizamos con nombres, tenemos que hacerlo de la misma manera. Uno de los ángulos agudos va a ser el ángulo A. El otro va a ser B. Los ángulos agudos, entonces, bautizamos con A y con B mayúsculas. Y acá va a ser el ángulo recto. Y el ángulo recto lo bautizamos con C mayúscula.
¿Y ustedes saben de qué? Ahora los lados iguales, perdón, los lados opuestos tenemos que bautizar con letra minúscula. Veamos para saber los datos y resolver el problema, ¿ya? Del ángulo C va a ser esta parte, C minúscula. Del lado del ángulo B, en este caso va a ser igual a, perdón, B minúscula. Y el lado opuesto al ángulo A va a ser B minúscula, de esta manera, B minúscula. Bien, ya tenemos designados los ángulos y los lados, ¿no? Los lados de ese triángulo. El lado más grande es la hipotenusa y los lados pequeños van a ser los catetos en un triángulo rectángulo, ¿no? Repito, el lado más grande y opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, ¿ya? La hipotenusa. Bien, y los lados pequeños serían los catetos. Bien, ahora dice calcular la altura del árbol quebrado por el viento. En sí, el árbol, si lo hago parar, solamente tengo la mitad del dato. 5 metros nomás es, ¿no? Ahora tengo que aumentarle, pues para hacer parar el árbol, hago parar, ¿no? El árbol crece, ¿no es cierto?, en forma vertical. Pero ha venido el viento, me lo ha quebrado por la mitad. O sea, tengo que calcular la hipotenusa en este caso, ¿no? Una vez calculado la hipotenusa, el árbol quebrado lo hago parar y esa sería la medida. La medida total nos piden la altura total del árbol, nos piden. Aquí tengo 5 metros. Encontrado el valor de la hipotenusa, voy a sumarle a 5 metros para saber la altura total que tenía el árbol, ¿no es cierto? Vamos entonces a resolver de esa manera. C se llama hipotenusa. Entonces nuestra fórmula va a ser de la siguiente manera. Entonces digamos solución. ¿Qué haremos? Solución. Ya es un problema, ¿no? Solución al problema. Bien, lo que vamos a plantear entonces, encontrar el valor para nosotros, X va a ser, ¿no? C. No sabemos cuánto es C, la incógnita, ¿no? Entonces digamos, o acudamos a nuestra fórmula. Hipotenusa, tenemos que encontrar el valor de la hipotenusa. Este es el formulario o la fórmula, ¿no? Bien, decimos entonces, C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, tenemos que sumar los dos catetos en este caso. Solución, ¿no? Cálculo de la hipotenusa en este caso, ¿no? ¿Sí? De la hipotenusa. C. Entonces ahora reemplazamos. C vale para nosotros X. No sé cuánto vale X. Va a ser igual a la raíz cuadrada de A. A para nosotros, ¿cuánto vale? Esto es B. Esto es, ¿dónde está? Esto es A, ¿no? Me equivoqué. Disculparán ustedes. La boca habla y la mano escribe otra cosa, ¿no? Bien, entonces está arreglado y llamaremos A, ¿no? Bien, ¿A cuánto vale? 5 metros. Anoto entonces 5. Como dice al cuadrado, lo anoto al cuadrado. Más B. Para nosotros B vale 12. Anotamos 12, pero dice que es al cuadrado. Anotamos al cuadrado y cerramos nuestro radical. Por tanto, X, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5 por 5 es 25. Ustedes han visto en potenciación ya esa parte, ¿no? 12 al cuadrado, dice. Por sí mismo tengo que multiplicar 2 veces 12. 12 por 12 me da 144. Cerramos. Bien. Ahora necesitamos hacer la sumatoria, ¿no?
de 25 más 144. Alguien ya tiene seguramente ya calculado y me va a dar x es igual a la raíz cuadrada de, 4 más 5 sería 9, ¿no? 4 más 5, 9. 4 más 2, 6. Y uno que me sobra, 169, ¿no? Esa es la sumatoria de esas dos cantidades o cifras. Bien, la raíz cuadrada ahora de 169 es ¿cuánto? 13, ¿no? Porque 13 por 13 me da 169. Entonces anotamos como 13. Vean ustedes, hemos encontrado el valor de la hipotenusa que es x. Ahora, ¿cómo encontramos la altura total? ¿Cómo va a ser? Entonces diremos acá, la altura del árbol será 2 puntos, ¿no? Entonces tenemos que calcular la altura total. La altura haremos con h, la altura del árbol, ¿no? Va a ser igual a sumar, esta parte es a, más x, ¿no? Más x, la hipotenusa, ya tenemos el valor. Solamente despejamos h, la altura del árbol. ¿A cuánto vale? A vale 5, reemplazamos 5, más x vale 13. Sumamos la altura, va a ser igual. 13 más 5 serían 18. Entonces la altura total del árbol era entonces en metros, ¿no? En metros es, ¿no? La altura del árbol será de esta manera, ¿no? De 18 metros. Altura. H es la altura del árbol. Y de esta manera entonces hemos terminado, ¿no?, de resolver el problema de el resultado de nuestro problema. Perdón, no había grabado, ¿no?, el tema. Bueno, ni modo, entonces, para la siguiente clase vamos a tener que grabar. Ya, de esa manera, entonces, jóvenes, hemos resuelto nuestro tema. ¿Hay alguna duda? Profesor, sigue grabando, está grabando. Ya. Sí, profesor. Ya, muy bien.